El disfraz maldito. La tarde de 30 de octubre, víspera de Halloween, Madrid olía a lluvia y a humo. Daniel caminaba sin rumbo por las calles del centro, envuelto en su bufanda y en esa melancolía sin nombre que dejan los otoños. Buscaba un disfraz para la fiesta de Halloween del instituto, pero ninguno de los escaparates le inspiraba nada. Quería algo diferente, algo que impresionara a Lucía, su compañera de Historia del Arte, esa chica de voz tranquila que hablaba de reyes locos y catedrales góticas como si fueran viejos amigos. De pronto, al doblar por la calle del Nuncio, vio una tienda que nunca había notado antes. Un escaparate diminuto, cubierto de polvo, con un cartel pintado a mano que decía «Antigüedades Lemoine, objetos con historia». Empujó la puerta. Una campanilla sonó grave, metálica, como el eco de una cadena oxidada. El aire dentro era espeso, olía a humo, a cera y a telas rancias. En las estanterías se amontonaban máscaras, relojes antiguos, macabras muñecas de porcelana. El suelo estaba cubierto por una alfombra raída y manchada de cera seca. En los rincones, bajo una luz amarillenta, se distinguían muebles viejos, un perchero torcido lleno de abrigos ajados, un diván cubierto de polvo, varios maniquíes con ropas de otras épocas, algunos sin cabeza, otros con rostros pintados que parecían observarlo. Por un instante creyó que todos aquellos maniquíes estaban inmóviles, pero uno de ellos se movió. «¿Buscas algo en particular?», preguntó una voz ronca. El hombre que hablaba era alto y delgado, con la palidez de quien pasa la vida bajo luces artificiales. Vestía un chaleco gastado, un tejido de lana gruesa y oscura cuyo patrón de rayas finas apenas se distinguía por el uso continuo. Daniel no estaba seguro de cuándo había comenzado a moverse, ni de si había estado allí desde el principio. «Busco un disfraz», respondió Daniel. «Algo auténtico». El anciano asintió levemente y se internó en la oscuridad del fondo, donde la luz de la estancia no alcanzaba, tragado por las sombras. Regresó al cabo de un minuto arrastrando algo sobre el suelo. El sonido era un rasgueo bajo y sordo. Lo que traía era un maniquí cubierto por una sábana, un lino amarillento y delgado que se adhería a las formas rígidas de la figura, dándole un aire espectral y fantasmagórico, como una aparición que se resistía a desvelar su secreto. Cuando el anciano retiró la tela, Daniel sintió un escalofrío que le recorrió la nuca como una garra de hielo. Un traje de bufón. La seda, de un brillo deslumbrante, parecía recién salida de un arcón de otro siglo, impecable, sin una arruga, sin un desgarro, sin la menor huella del tiempo. Los rombos, en tonos de borgoña profundo y negro absoluto, parecían absorber la luz del lugar. La capucha, de 3 puntas, terminaba en cascabeles ennegrecidos como si hubiesen sobrevivido a un fuego antiguo. De ellos emanaba un tenue olor a humo, una fragancia dulce y amarga, persistente, que Daniel atribuyó al artificio de un vendedor con talento para el teatro. «Perteneció al Teatro Novedades», dijo el hombre con voz de humo y cenizas. «Quizá conozcas la historia del incendio de 1928. Daniel negó en silencio. «Durante una representación, el teatro se convirtió en una pira. Murieron más de 80 personas. El actor que llevaba este traje interpretaba al bufón de un rey loco. Dicen que siguió riendo mientras todo ardía y que, cuando extinguieron las llamas, no encontraron su cuerpo». «¿Y estaba así?», preguntó Daniel sin saber por qué susurraba. «Exactamente así», respondió el anciano. «Ni una quemadura, ni una mancha.
intacto entre las cenizas. Daniel tragó saliva. Pero su historia no empieza allí, añadió el hombre con una sonrisa que parecía quebrarse en las comisuras. Antes perteneció a la corte de Carlos VI de Francia, el rey loco. Fue el disfraz de su bufón predilecto, aquel que desapareció durante el bal de Sardens, el baile maldito en el que media corte ardió viva. Daniel forzó una sonrisa. El anciano debía de contar aquella historia a cada cliente. Era una forma ingeniosa de vender humo, nunca mejor dicho. Pagó sin discutir. Al marcharse, la campanilla sobre la puerta tintineó, pero el sonido no fue agudo ni alegre, fue grave, resonante, como una risa lejana. En su habitación, Daniel extendió el traje sobre la cama. La seda tenía una tibieza impropia, casi orgánica, como si aún conservara el pulso de un cuerpo ausente. El olor a humo persistía, ligero, insinuante. Encendió el flexo. La luz resbaló por los hilos dorados y por un instante juró verlos moverse, como si respiraran. Abrió el portátil y escribió: Incendio Teatro Novedades 1928. Las imágenes eran en blanco y negro, columnas retorcidas, butacas derretidas, restos de zapatos. En un periódico leyó: el actor que interpretaba al bufón continuó riendo mientras el fuego lo consumía. No se halló su cuerpo. Nada decía del traje. Buscó después Val de Ardens. Encontró crónicas, nombres de duques, condes, damas calcinadas, pero ni una palabra sobre el bufón, ni una mención a su disfraz. Daniel levantó la vista. El traje seguía allí, pero algo en él parecía distinto. Las puntas de la capucha habían cambiado de ángulo, como si los cascabeles se hubieran movido, apenas en dirección a él. Pensó en Lucía, en cómo disfrutaría al escuchar la historia de ese disfraz. La noche de Halloween llegó con un cielo de plomo. Daniel se vistió sin esfuerzo. El traje parecía esperarlo, dispuesto a envolverlo. Bajó a la calle. Cada paso hacía sonar un leve tintineo metálico. La fiesta del instituto se celebraba en un edificio rehabilitado del barrio de la Latina. Un inmueble con fachada histórica que conservaba el encanto de otra época. Tenía 2 plantas. En la superior se encontraban las aulas de formación, mientras que la planta baja albergaba un gran salón que solía utilizarse para fiestas y eventos. La fachada destacaba por sus amplios ventanales, cubiertos por pesadas cortinas de terciopelo que impedían ver el interior desde la calle. La puerta principal, de madera noble y cristal, también estaba protegida por una cortina, pesada para resguardar la intimidad de los asistentes cuando se celebraban actos privados. Cuando Daniel entró, pudo escuchar el murmullo de aprobación y asombro de los presentes. El disfraz era magnífico, hipnótico. La seda relucía con un brillo húmedo, los cascabeles sonaban como risas lejanas. Lucía se acercó. «Es increíble, parece de verdad». Le rozó la mejilla y quiso darle un beso, pero se apartó enseguida. «¡Estás ardiendo!». Daniel la miró y le contestó con voz extraña, hueca, deformada, como si hablara a través de una máscara. «Larisa, es música. ¡Ría, majestad!». Los demás estallaron en aplausos, riendo, encantados por la actuación. Las luces temblaban, el eco de las risas rebotaban en las paredes, multiplicándose hasta volverse grotesco. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Daniel seguía sonriendo, pero sus ojos ya no parecían suyos, brillaban con un reflejo opaco y febril. Giró la cabeza lentamente hacia ella. «El rey no debe aburrirse», murmuró con esa voz ajena, descompuesta.
¡Hay que hacerlo reír! Las risas de los presentes se volvieron atronadoras. Lucía retrocedió un paso. Un tenue olor a humo llenó la sala. Daniel miró a su alrededor. Las luces parecían titilar como antorchas. Escuchó una voz en su cabeza. «Baila, muchacho. El rey te está observando». Su cuerpo obedeció. Empezó a girar, a saltar, a moverse con una agilidad que no era suya. La risa brotó de su garganta, aguda, descontrolada. Los demás lo rodearon, fascinados. Lucía gritó su nombre, pero Daniel no la escuchó. Estaba bailando un baile ridículo, exagerado, con pasos de bufón. Sus brazos se agitaban, la capucha se movía de lado a lado y los cascabeles tintineaban en un ritmo febril y descontrolado. Sus rodillas se doblaban en reverencias grotescas, se señalaba la cara riendo con una mueca amplia y antinatural. La risa lo llenaba todo, una risa que no era suya. Los adolescentes, los profesores, los invitados, todos comenzaron a imitarlo, bailando como poseídos, riendo, gritando, dejando que la histeria se adueñara del salón. Nadie reparó en el momento exacto en que Daniel se apartó hacia el fondo de la sala. Nadie, salvo Lucía, empujó cuerpos, esquivó brazos, abriéndose paso entre la multitud que gritaba y aullaba bajo las luces parpadeantes. Le encontró al final de la sala, junto a los ventanales cubiertos por cortinas de terciopelo rojo. Daniel se convulsionaba. El movimiento, que antes parecía un baile, se había convertido en un espasmo irregular, casi animal. La seda del traje se le había adherido al cuerpo, viva, palpitante. «¡Ayúdame!», gritó con una voz hueca, arrastrada con ecos de carcajada. Lucía empezó a tirar del jubón con todas sus fuerzas. La tela se resistía, tibia, resbaladiza, como si su interior sangrara. Estaba pegada con algo más que pegamento, con vida. Cada tirón arrancaba un sonido de desgarro húmedo y fibroso. Cuando al fin se lo quitó, el sonido fue húmedo, nauseabundo, como carne desgarrándose bajo un cuchillo. Un aliento caliente le golpeó el rostro. Una carcajada resonó en sus oídos, tan cerca que juró sentir labios rozándole el cuello. El traje se había desprendido de su cuerpo en un estallido de humo. Lucía retrocedió. Vio el resultado del abrazo de seda. La piel de Daniel no estaba simplemente quemada, estaba ausente. Su carne exhalaba un olor dulzón a carne asada, ese olor inconfundible de la proteína chamuscada y el azufre. Sus ojos estaban abiertos en un terror mudo, fijos en la tela que se había desprendido de él. Daniel gritó, y su voz se quebró en un alarido que no parecía humano. Fue un sonido sin forma, sin principio ni fin, una nota imposible suspendida en el aire. Cuando el eco se apagó, solo quedó su cuerpo, ennegrecido, inmóvil, con la expresión congelada de un grito que parecía aún vibrar. A sus pies, el traje se retorcía, temblando como si viviera. Con un movimiento repentino sinuoso, se alzó. Las mangas se agitaron en el aire, buscando como brazos de sombra que tantean en la oscuridad. No caminó, flotó, y Lucía comprendió con un frío que le partió el pecho. Apenas tuvo tiempo de cubrirse el rostro, la seda saltó hacia ella, envolviéndola en un abrazo pegajoso. No fue un golpe, fue una envoltura suave, cálida, instantánea. Sintió el ardor antes de entender el fuego, una punzada profunda y escalofriante que le recorrió el costado. Era el contacto directo, el calor de la seda que ya no era tela, sino una brasa viviente que buscaba hundirse en su piel, buscando la carne que el oro y la seda anhelaban. Gritó,
pero el sonido se quebró en su garganta y emergió convertido en una risa histérica, desbordada, que llenó la estancia. Los demás en la fiesta siguieron bailando, aplaudiendo, gritando. Se olvidaron por completo de Daniel. La aparición de Lucía con aquel traje la tomaron como otra performance, otra locura más. Nadie oyó el crujido de la carne al arder, ni el olor insoportable del cuerpo de Lucía encendiéndose. Mientras era consumida, sus pies se movieron en una imitación retorcida del baile de Daniel, una coreografía macabra de espasmos y risas. A su paso, las cortinas se prendían una tras otra como si el fuego las siguiera con devoción. El humo llenó el salón. Los gritos estallaron tarde, ahogados por la música y el fuego que ya lamía las paredes. Cuando los bomberos lograron abrirse paso entre los escombros, todo era gris, retorcido y mudo. Todo menos una cosa. En medio del hollín, de los cuerpos calcinados, de las vigas ennegrecidas, algo relucía. El traje. Perfecto, impecable. La seda intacta, los hilos dorados brillando bajo la luz intermitente de las linternas. Los cascabeles, aún oscuros por el humo, tintinearon una sola vez. Un sonido leve, como una risa lejana. Y por un instante, a uno de los bomberos le pareció que la capucha se inclinaba hacia él, como saludando.